Bien, bien, nos encontramos en nuestros estudios con el pastor Juan Herrera. Bienvenido, pastor, ¿cómo está? Está ahí, Bien, ahora bueno, sí. mi hermano. Buenas tardes, un gusto. Bueno, pastor, es algo bastante fuerte la que pasó el día de ayer, sobre todo con el área, digamos, de la fe, de la iglesia cristiana, pero en este caso también hay tenemos entendido que la persona que protagonizó se haría llamar pastor, en este caso, que bueno, esto es un tema que se ha viralizado a nivel nacional. Cuéntanos un poquito lo que... Sí, bueno, estamos obviamente al tanto. A mí me sorprendió también hoy en la mañana temprano. Anoche, como tipín pasado las 12, me entró un WhatsApp ahí de uno de los pastores del consejo nuestro, pero no le llamé la atención, así que, pero hoy en la mañana obviamente empecé a observar y me di cuenta de la situación. Obviamente fuerte, como usted dice, fuerte. Bueno, cuéntenos, ¿usted conoce a esta persona? Dicen que, bueno, algunos dijeron, este caballero no es pastor, es una persona que se hace llamar como pastor, pero no tiene una credencial que esté afiliada a alguna corporación de iglesias que generalmente regulan, porque hay que considerar que dentro del territorio donde uno vive hay cierto también organismo que regula quién es pastor, quién no es pastor. ¿Podría contarnos un poquito más de esto? Mire, a ver, para que la gente se vaya haciendo una idea, cómo es el tema, los pastores, la mayoría de los pastores somos pastores con representación. Representamos alguna denominación, corporación, pero también hay pastores que, digamos, tienen sus propias congregaciones e iglesias y sirven solos, bajo ninguna cobertura. Le llamamos cobertura en el ámbito espiritual. Entonces, yo a él no lo conozco, no lo conozco, pero ya para tener una base de quién estamos hablando, porque es bueno muchas veces saber de quién estamos hablando y tener una base para tener una opinión clara y precisa. Entonces, los medios, claro, hablan y dicen, pero qué bueno que vaya a la fuente en donde más creíble. Y en este caso, bueno, acá doy gracias porque usted me ha considerado a mí. Pero en el caso mío, yo represento a la entidad Consejo de Pastores de Los Ángeles, el cual tiene una trayectoria de 46 años en la ciudad. Entonces, tenemos, obviamente, una consideración dentro de la autoridad y respetamos la autoridad y también nos valoran a nosotros también como iglesias. Y ahí hay muchas iglesias representadas. Pero, y así hay otras entidades pastorales también dentro de la ciudad, que hay muchos pastores que uno no ubica, no conoce. Pero el hermano acá en cuestión, por lo que yo tengo entendido, él no es pastor. Él no es pastor, ya que él asumió una responsabilidad porque él está bajo una cobertura de un pastor, pero por lo que sé, el pastor X se fue, los dejó solo a este grupo de hermanos. Y él lleva de convertido solamente 2 años. 2 años. Entonces, ha de entender que en 2 años las personas, escucha, venimos con altas realidades y situaciones y nos vamos de la noche a la mañana. El tema es cuando logramos alguna representatividad, representar un grupo de personas. Y este hermano, él asumió la responsabilidad, digamos, de juntarse con este grupo de hermanos que quedaron sin pastor. Pero en sí, él no ha sido ordenado pastor. Perfecto. Bueno, en Entonces, este caso, él es sí, ¿sí? sí, le escucho. Entonces él incluso, él es, por lo que yo sé, de primera fuente, él trabaja en el rubro de los colectivos, es colectivero. Entonces, ese es su oficio. Entonces, generalmente, bueno, los pastores, no todos tienen 100% al pastorado, algunos trabajan de diferentes formas, creo que ese no es el punto. Pero el punto aquí que quiero dejar en claro, al menos por lo que yo sé hasta este minuto, él no es pastor oficial, nombrado con sus credenciales, con una corporación como corresponde. Eso es lo que yo sé.
para que, tengo entendido, pastor, que para asumir un cargo, porque el pastor, hay diferentes áreas dentro de la iglesia, que unos son evangelistas, otros son maestros, otros son pastores, otros, y así, diferentes áreas, pero para ocupar un cargo de pastor tiene que cumplir un requisito muy fundamental y también tiene que pasar por una etapa, un proceso de aprendizaje y de buena reputación. En este caso, por ejemplo, tiene que tener cierta trayectoria de conocimiento para asumir un cargo tal. Porque, como te dice, por ejemplo, una persona que lleva 2 años prácticamente es un jardín en la vida cristiana, porque tiene que conocer muchos pasos más allá, porque tiene que tener una reputación bastante formada. El hombre, no sé, es casado, es soltero o es separado, no sé. ¿Usted sabe algo, me imagino, de eso? O por lo menos de lo que se ha informado. Cuéntanos un poquito de eso. sí, bueno, yo puntualmente, honestamente, yo digo, como vuelvo a repetir, no lo conozco, pero sí tengo amigos acá, bueno, mis colegas pastores, más de algunos sí los conocen, entonces yo estaba viendo referencia porque sabía que en el fondo, bueno, ya vino Canal 13 acá a hacerme una entrevista y yo pude mencionar vagamente lo que yo sabía de lo que había visto en el video también, pero sí quise poner en alto en este nombre lo que usted está diciendo. Los pastores no nacemos debajo digamos, de un mueble, de una silla. Los pastores somos hermanos que De la noche a la llevamos una mañana. trayectoria. No, no es de la noche a la mañana. Eso, bueno, hay pastores que van a los seminarios, los capacitan, los preparan, pero otros somos bivocacionales que nacemos del grupo, de la gente, de las personas, de que frecuenta las iglesias, pero también con testimonio, también tiene que ser pastor con una trayectoria, tiene que ser marido de una sola mujer, tener sus hijos en sujeción, o sea, en el fondo habla de un testimonio, habla de tener una integridad para el cargo que va a ocupar porque es un cargo público. Entonces, y al ser un cargo público, no solamente espiritual, entonces cuando no se pasan por esos procesos, es que sucede lo que estamos viendo hoy, que pastores, digamos, dicen el nombre, el título pastor, hoy día cualquiera puede ser pastor, o como digo, cualquiera puede ser O maestro. llamarse. Llamarse, yo puedo decir, yo soy maestro de la construcción, pero apenas sé clavar un clavo. Entonces, para ser maestro tengo que saber mi oficio. Entonces, ser pastor es muy noble y es un oficio maravilloso. Entonces, pero en este caso, hoy día, ¿qué ha ocurrido con el tiempo? Mire, yo le pongo un ejemplo. Estaba viendo un video que tengo acá de un pseudo pastor que estaban predicando y en noticias en la televisión de que predicaban y asaltaban. Y los pillaron, digamos, también incurriendo en falta. Yo, mire, para ser franco, dentro de las iglesias tenemos un variado mundo de personas que ha llegado y que ha sido transformada y restaurada por la palabra de Dios. Pero también hay quizás un porcentaje de personas que quizás no sé si no le entró la palabra o no han vivido la experiencia de la transformación y algunos nunca han podido cambiar y siguen una vida liviana en cuanto a las cosas de Dios. No le han tomado la responsabilidad y el peso. Pero obviamente uno hace todo lo posible. Usted está hablando acá también por una persona que son 47 años de vida en el Evangelio. Entonces, muchos años sirviendo desde joven en la iglesia y para estar 23 años sirviendo en el Evangelio siendo pastor. Entonces, eso no es un asunto que yo pueda, aunque sí lo puedo hacer, pero no es lo mejor, no es lo más recomendable asumir una función de liderar un grupo de gente sin tener las capacidades. Claro, consideramos de que la iglesia, bueno, sobre todo la persona que ocupa el pastor, vamos a seguir hablando del pastor o del cargo, que es un cargo muy importante, como usted lo dice, es un cargo que en realidad de suma responsabilidad porque tiene que tomar, el pastor es quien toma cierta
compromiso mucho más porque tiene que ser una carta abierta hacia la comunidad. Hay gente que no conoce, ¿cierto? Entonces ustedes son como la carta abierta que muestran a la comunidad lo que Dios está mostrando a través de ustedes. En este caso, bueno, yo entiendo, bueno, le entiendo que no conoce mucho a la persona y bueno, ahora nos enteramos que tiene 2 años de experiencia en la vida cristiana. Prácticamente es de acuerdo a lo que ustedes ven, es una persona que es un lactante espiritual. Un Exacto, lactante exacto. espiritual no podría entonces asumir un cargo de esta magnitud, porque para asumir un cargo de pastor tiene que ser una persona que haya pasado por muchos filtros, por una carrera espiritual, digamos, que sea de muy buena reputación, porque eso es lo que tenemos entendido. Y entonces esta persona no cumpliría ese requisito porque hemos conversado con otras iglesias también que los pastores primero hay etapas. Pastor primero es un miembro de iglesia, tiene que cumplir un requisito muy importante, tiene que pasar ciertas etapas y luego pasa pastor probando, pastor y así sucesivamente hasta llegar a ser un pastor netamente consolidado. Cuéntanos un poquito más de eso. Sí, al menos en la corporación, el ministerio cual yo represento con Los Ángeles, Iglesia Evangélica Dios Amor, no es de la noche a la mañana ser pastor. Primeramente, la persona entra como miembro, como usted dice, un miembro congregante, pasa a ser miembro en plena comunión. Después, según las actitudes, las capacidades, digamos, también el deseo de servicio, ocupa algún cargo laico menor, llámese liderazgo, si tiene capacidades para los niños, si es para jóvenes, etcétera, cargo de servicio. Pero de ese momento de que convirtió, al menos en el caso nuestro, el cual yo puedo dar fe, pasan varios años de formación, varios años de prueba también. Entonces, cuando ya asume un cargo, en este caso yo, si veo que este hermano tiene una vocación, un deseo de servir, de apoyar, lo mínimo que yo le voy a mandar a hacer es quizás trabajar en su hogar, si logra juntar a algunas personas, como un líder de grupo, o una casa hogar, una casa iglesia pequeña, pero supervisado por el pastor, que eso es muy importante, supervisado por su pastor. Entonces, en el caso nuestro es así, tenemos casa iglesia, tenemos diáconos, diaconado, tenemos, por ejemplo, copastores, que ya eso el copastor, en el caso nuestro, es como el oficial en algunas iglesias que está a punto de asumir un cargo mayor. Pero esos son años de experiencia y de servicio, de aprendizaje, estimado. No se puede hacer un pastor de la noche a la mañana porque dice, ¿sí? Sí, sí. Bueno, en este caso, bueno, entendemos ya que esto ya nos quedó bastante claro que una persona en realidad no sería entonces un pastor, sino que es una persona que habría estado ahí cumpliendo Sí. quizás algún puesto que otros no lo ocuparon. Bueno, tenemos entendido que también la iglesia, las corporaciones, las organizaciones cristianas, que son muchas, también bueno, entiendo que en Chile, como en todos los países latinoamericanos y en el mundo, siempre existe un organismo, hay una organización que hay alguien que lo regula. Me imagino que acá, como tienen el consejo de pastores, también me imagino que hay un Consejo Nacional de Pastores quienes van regulando quién es el pastor, qué mensaje está entregando, qué palabra está llevando a la gente. ¿Tienen un organismo que los regule a nivel Sí, territorial, nacional e bueno, internacional? mire, Sí, a nivel nacional, bueno, hay iglesias, corporaciones grandes que sí lo hacen. Voy a nombrar una de ellas, Iglesia Metodista Pentecostal, y sus ramas. Ellos tienen una central y están diseminados en todo el país, y ahí tienen un obispo, el cual y también tienen un ministerio presbiterio mayor, el cual dirige todas las demás iglesias, a los pastores. Y tienen la convención de pastores, todo, etcétera. En el caso nuestro es muy similar. También tenemos obispo, y el cual nos regula a nosotros, y estamos bajo esa cobertura
de años, seria, responsable, y nunca hemos tenido nunca nada, un problema con el gobierno ni con nadie. Entonces, porque estamos bajo una cobertura nacional. Entonces, eso es lo más sano, porque un pastor solo, lamentablemente, está expuesto a cometer estos errores, porque nadie los regula. Pueden hacer y deshacer, menos aún no siendo pastor. Entonces, ahí es donde vienen los excesos de abuso. Entonces, y aquí nos da pena a nosotros, nos da pena esto. ¿Por qué? Porque aquí, en cierta manera, no es la persona que ha quedado mal parada, sino que en sí la mayoría de nosotros, porque nos engloban a todos dentro del mismo costal, podríamos decir. Pero no es así, no somos todos así, son excepciones que sí se dan como en todas las cosas. El Claro, yo cual en la quiero, iglesia evangélica, por sí. ende, se nota más. Claro, yo quiero entender en este caso que entonces hay dos grupos de personas en cuanto a esto, lo que se llamaría la religión, ¿cierto? Uno es las corporaciones que vienen a ser, bueno, serían las denominaciones. Hay denominaciones Sí, cristianas y hay otro que también es denominado como sectas. Entonces, estuve averiguando todo este sistema antes de hablar con usted y entiendo que las denominaciones son aquellas que se regulan bajo una normativa, que hay alguien que lo supervisa para asegurarse de que sí está entregando un mensaje adecuado, está entregando una predicación que va acorde a la sana doctrina. Y las sectas son aquellas pequeñas organizaciones que se mandan solos, que no tienen un organismo quien lo regula, qué mensaje está entregando, cómo se está llevando a cabo las reuniones o las prédicas que están entregando dentro de las iglesias en este tiempo. Así que se podría considerar que este grupo sería una secta porque no está siendo considerado, no está dentro de de una organización o denominación cristiana. sí, aunque la palabra secta engloba mucho más amplio el término. Son pequeños grupos que a veces se descuelgan de quizás de la iglesia madre, le podríamos llamar, y se descuelgan por problemas a veces o motivos. Entonces, y ellos asumen un pequeño grupo como le llaman iglesia, porque la ley de culto faculta eso, pero también la ley de culto, estamos regidos por una ley nosotros como país. Entonces estamos regulados por eso. Entonces, y no podemos estar fuera de eso. Entonces, obviamente, cuando los grupos aparecen, si no tienen una regularización en cuanto a lo jurídico, están fuera de la ley. Y Eh, yo creo que no debieran funcionar tampoco. Pastor, en este sentido, ¿qué medidas puede tomar la iglesia? Porque hay que considerar de que se está tomando el nombre de una iglesia, se está tomando el nombre de un pastorado, por ejemplo. ¿Qué acciones podría tomar la iglesia hay alguna medida que podría hacer para evitar eso de que estos pequeños grupos sigan destruyendo, sigan mellando la imagen de la corporación de la iglesia cristiana? A ver, yo creo que en cuanto, si está infringiendo lo legal, ¿quién tiene quién tiene la autoridad para, digamos, intervenir en ese grupo es la ley? En cuanto a lo moral, eh, también, pero ahora nosotros lamentablemente como iglesias, como representaciones corporacionales, no tenemos la facultad como para nosotros regular eso. Lamentablemente no se puede regular, pero sí el grupo, como usted dice, secta o quien sea, está infringiendo las leyes y está pasando las normas. Bueno, aquí la autoridad es la que tiene que intervenir en estos casos. Si un pastor, por ejemplo, en este caso el pastor cometió faltas a la moral, también, bueno, si está bajo una supervisión corporacional, su autoridad eclesiástica intervendrán allí la situación. Pero si el pastor no tiene, este grupo no tiene una representación, no tiene una cobertura corporacional, es difícil que otra entidad vaya a intervenir en esa realidad. Solamente que si esa iglesia está faltando a la moral, a las buenas costumbres y no está cumpliendo con la ley, la autoridad de turno es la autoridad legalmente que tiene que intervenir ahí. Perfecto. Bueno, entonces
Bueno, en los últimos días se aprobó el recurso de la Corte Suprema que permite los cultos en las iglesias, en este caso también para todos aquellos grupos también que a lo mejor no están regulados. Bueno, ¿cuál es su opinión referente a esto? Mire, nosotros del día en que se dio el aviso de esta pandemia que fue el año pasado en marzo, algo después del 20 y tanto de marzo, por ahí fue cuando comienza el tema de pandemia del año 2020. Nosotros, como entidad pastoral, Consejo Pastoral, fuimos llamados a conversar con la autoridad de turno, que es el gobernador y el alcalde, todo esto. Y nosotros tomamos una resolución de apoyar, de aportar a todo lo que la autoridad estaba demandando. Y de ese día, nosotros respondemos, obviamente, yo aquí represento a muchas iglesias en este Consejo de Pastores, asumimos nuestra responsabilidad y no hemos hecho cultos presenciales hasta el día de hoy. Y solamente hemos transmitido nuestros cultos vía online, vía plataformas. Por lo mismo, ahora, a mí me consultaron un día atrás sobre este tema de la ley. Nosotros obviamente no vamos a volver a hacer culto, al menos en este tiempo, y menos ahora, que está tan complicado. Yo creo que es un error que ahora la Corte Suprema, o quizás algunos están ocupando la palabra hinchando la vena para que nos den la autoridad para hacer culto. De verdad seríamos irresponsables si como pastores volviéramos a abrir nuestros templos y con todo lo que ello conlleva. Tenemos una pandemia, si estamos en una pandemia y no podemos ser irresponsables, quien quiera que sea, no puede pasar, aunque esté yo, no sé, moralmente, digamos así, usando mi capacidad de inteligencia, solamente de pensar, de que puedo ser causal de un brote, de que mi gente, mi hermano o alguien más se contagie y por esa razón muera, entonces yo creo que no estamos predicando realmente a Cristo como se debe predicar. Entonces, no, yo no, al menos no estamos de acuerdo en que sí, la ley dice que podemos hacerlo, pero no estamos de acuerdo. Entonces, no vamos a volver a hacer culto hasta cuando veamos realmente que todo la pandemia, todo esto lo que está dando, baje los niveles y podamos estar ya más seguros. Porque no creo que un poco de gel, un distanciamiento entre personas, esa es la solución. Yo creo que la solución viene que cuando esto ya no sea tan fuerte. Perfecto, bueno, entonces en este caso usted condenaría esta actitud de esta persona que se había llamado pastor, porque hay que considerar que estamos viendo los videos que prácticamente se tiró, hizo un show, se tiró al No, vehículo y después de eso, antes en el video hay otro video que se han ido circulando por las redes sociales que se viraliza hoy en día, pide que le grabe, dice grábame, grábame. Y después de sí, esto se levanta y va y agrede a un militar y lo tira al piso. sí, Entonces, sí. un pastor real, un pastor oficial, un pastor que es realmente de buen testimonio y que haya pasado una trayectoria de muchos años, jamás protagonizaría este tipo de acciones, porque hay que considerar que un pastor también tiene una normativa, tanto una normativa espiritual que dice sujetarse a vuestras autoridades. Es que esos son los Fundamental. principios, esos son los principios que no podemos pasar por alto. Nos sujetamos a Dios, nos sujetamos a nuestra autoridad eclesiástica, nos sometemos a ella, pero también nos debemos a la autoridad puesta, porque ninguna autoridad que está puesta no es, si no está permitido por Dios, quien sea que esté de turno, ¿me entienden? Entonces, rotundamente rechazo el actuar de este hermano, lo rechazamos, y no digo pastor, ratifico eso, de este hermano, lo rechazamos rotundamente. Eso éticamente, un pastor jamás, un verdadero pastor, y quiero hacer la salvedad, un verdadero pastor jamás haría eso. No, ¿qué haría? Yo, supóngase, ya me pongo en el caso, porque la autoridad no viene avasallando, la autoridad viene a fiscalizar, y fiscalizar me está diciendo, están cometiendo una falta. Y por lo que veo, en muchos de los casos van a fiscalizar, van a llamar a la persona, le van a pedir su documentación, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, si yo soy pastor, obviamente tendré que dar la explicación del por qué estoy haciendo un culto.
no estando autorizado. Entonces aquí, por lo que veo, lamentablemente es el error y errores que se están cometiendo que transgreden lamentablemente la ley y también lo que nosotros profesamos, hermanos. Nosotros hablamos de la paz de Dios, hablamos del amor al prójimo, no hablamos de violencia. Aunque nos violenten, dice la Biblia, si alguien te hiere en la mejilla, ponle también la otra. Entonces, no hablamos de ojo por ojo, diente por diente. No puedo andar empuñando mis manos, ofreciendo de puñetazos. No puedo hacer eso. Eso es contraproducente, va en contra de todos los principios que nosotros manejamos y hemos aprendido de la palabra de Dios. No, rotundamente no, hermano. Eso lo censuramos en el nombre del Señor. Lo censuramos. Perfecto. Bueno, pastor Juan Herrera, muchas gracias por estar junto con nosotros y también recibir nuestra llamada. Y verdad que estamos bastante claros en este caso y lamentamos mucho que esto haya pasado. Bueno, le deseamos lo mejor éxito también en lo que es en los caminos divinos. Amén, muchas gracias realmente por tener la deferencia de darse el tiempo y poder consultarme. Y bueno, lamentamos lo que ha pasado. Así que un mensaje a los hermanos, cuidémonos, cuidemos a nuestro vecino, cuidemos a nuestra gente, cuidemos no solamente a los nuestros, cuidemos a todo el mundo, porque Dios dice que a Juan 3:16 que Él ama a todo el mundo. Entonces, si Él ama a todo el mundo, yo también debo hacerlo. Cuidémonos de los excesos, no hagamos cosas que no corresponden, permanezcamos realmente siendo sobrios, permanezcamos como cristianos de la Biblia, verdaderos cristianos, ¿ya? Seamos testimonio y seamos luz en este tiempo tan convulsionado en que estamos. Así que Dios nos bendiga, nos ayude y muchas gracias por la entrevista. Muchas gracias, pastor. Bien, hemos estado entonces con el pastor Juan Herrera, quien ha estado con nosotros aclarando este tema también, que es un tema bastante fuerte que se ha viralizado y por sobre todo que han venido tomando lo que es el nombre de la iglesia, del pastorado, y entendemos entonces que el caballero no sería un pastor, sino que es una persona que habría estado a cargo de esta pequeña congregación bueno, eso nos ha quedado bastante claro. Así que gracias, pastor. Estamos en contacto nuevamente y volvemos con otras más noticias. Amén.